Y ya le comentaba sobre la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política con 3 integrantes de la Suprema Corte de Justicia, 2 ministras y un ministro, para conocer los resultados de los conversatorios que organizó Morena para reformar al Poder Judicial de la Federación. Y la bancada de Movimiento Ciudadano se negó a participar en este encuentro, por cierto, al asegurar que no apoyará ningún proyecto que busque someter al máximo tribunal a los intereses del presidente López Obrador. Vamos a platicar de este tema con Ivonne Ortega. Ella es diputada federal de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenos días. Buenos días, Mario. Qué gusto saludarte a ti y dame la oportunidad de saludar a tu auditorio. Igualmente, pues en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo estos conversatorios, participaron allí varios expertos, académicos, juristas, etcétera, del Poder Judicial. Y ahora pues fueron 3 ministros, 2 ministras cercanas al presidente López Obrador, a su movimiento, al gobierno, hay que decirlo, Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel, y también Javier Lainez, que él sí no se ve cercano al gobierno. De hecho, en sus ponencias ha habido varias de estas impugnaciones que llegan a la Corte respecto de leyes que se pasaron en el gobierno o en el Congreso Federal. Pero ustedes no participaron y son muy críticos en MC respecto de esta intención de someter, dicen ustedes, al Poder Judicial en el gobierno actual, Ivonne. Por supuesto que somos críticos y además volvemos a hacer este señalamiento respecto a la que se dice el frente opositor o esta alianza que han manifestado como la oposición al gobierno, cuando son los que le hacen el juego y bailan al ritmo que les toca al presidente. No tendríamos por qué estar hablando de modificar ninguna condición en este momento en la Corte, más que si fuera para fortalecerla, no para debilitarla. Y hoy vemos repetidas intenciones del presidente de la República de debilitar a otro órgano. Ya logró debilitar y someter al Poder Legislativo y hoy quiere someter al Poder Judicial. Nosotros no vamos a ser parte de eso y señalamos la participación de PRI, PAN y PRD en la que se dice alianza opositora, pero que le hacen el juego al presidente. Ahora, MC está, digamos, camina digamos, en un lado de la oposición, no con la alianza opositora, o ahora con el Frente Amplio por México. ¿Se sienten bien así, Ivonne Ortega? Digo, aquí hemos platicado con Dante Delgado y con otros integrantes importantes de MC, pero ¿se sienten bien siendo esta oposición que no va, obviamente, con el oficialismo, por eso son oposición, pero tampoco con el resto de los partidos en la mayoría de las discusiones legislativas? Es que no son la oposición. Te voy a poner, por ejemplo, sí. Mira, revisa en la votación del Senado, en donde se votó prisión preventiva oficiosa, o sea, prevención, o sea, meterte a la cárcel sin juicio. Sí. Lo aprobaron PRI, PAN y PRD, y hoy con esa votación que hizo PRI, PAN y PRD con Morena, Verde y PT, porque el único que no votó en ese momento en el Senado fue Movimiento Ciudadano, tienen cortado el cartucho a todos los mexicanos, incluyendo a todos los que están bailando el son que le toca. Luego, cuando fue el tema de la Guardia Nacional, que ya la Corte, por cierto, reparó esa falta a la Constitución, aunque ya se había enterrado el tema de la Guardia Nacional, Comando Militar, fue una diputada del PRI, que hoy es presidenta del Poder Judicial de Durango, que revive el tema y que con los votos del PRI sacan el tema de la Guardia Nacional hasta el 2028. Y aquí yo quiero preguntarte, Mario, tú te has preguntado por qué la Guardia Nacional, Comando Militar, o sea, los militares en la calle hasta el 2028, ¿por qué no el 2030? ¿Por qué no el 2026? ¿Por qué no cuando ya los civiles estén capacitados, etcétera? ¿Por qué al 2028? Siempre en política piensa más y acertarás. El 2028 es la revocación de mandato. Entonces quiere tener a los militares en la calle para la revocación de mandato. Nosotros no vamos en ese sentido. Nosotros no solo nos declaramos que somos oposición, sino que estamos dando la batalla dentro de la Cámara. El documento es impresionante, que no logró pasar porque hubo una impulsión hacia adentro de las bancadas. Ver firmado debilitar al Tribunal Electoral por PRI, PAN, PRD, Verde, PT, Morena en la Cámara de Diputados, en la Jucopo, pues ahí dices, pues ¿y dónde está la oposición? Si cuando se necesitan sus votos de verdad en cosas que sí le hacen daño al país, que sí lastiman a los ciudadanos, no se encuentran. Entonces nos sentimos muy cómodos diciendo la verdad y haciendo frente pues a los que simulan ser oposición y están nosotros señalando los errores que vemos desde nuestra óptica y que escuchamos de los ciudadanos.
Ujú. Ahora, Ivonne Ortega, tú con toda tu experiencia política como gobernadora y legisladora, etcétera, van a ir eventualmente, probablemente van a ir solos en el 24 a las elecciones y digamos, en esta intención de que no obtengan la mayoría, de nueva cuenta, la mayoría en el Congreso, Morena y los partidos aliados, para poder pasar reformas precisamente como esta del Poder Judicial, pues se requiere de una posición robusta que le haga frente y que gane escaños en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, pero Movimiento Ciudadano yendo solo ganaría o se posicionaría como una fuerza política legislativa. Ahora la tiene en el Senado porque en el PRI hubo desbandada, ¿no? Como es tercera fuerza política, pero para ganar posiciones legislativas y evitar que Morena tenga mayoría, ¿le conviene a MC ir solo o debería pensar en un bloque para que en bloque ganen posiciones? Voy a dividir la pregunta en dos respuestas, mi querido Mario. Sí. Una es, sí, nosotros estamos con el bloque opositor, o queremos ser parte del bloque opositor, pero opositor, acabo de comentar que si van a ser dentro de la oposición, que las posiciones que llegan, por ejemplo, revisemos la votación de Alejandro Moreno, de Rubén Moreira, en estos votos que te estoy comentando, Sí, sí. seguramente van a ser reelectos o seguramente irán al Senado. ¿Ellos votarán en contra del bloque opositor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, porque cuando han tenido que tener los votos, recuerda que Rubén Moreira en la Cámara de Diputados declara que pudieran reactivar cuando se aprueba la reforma el poder de la Guardia Nacional, que pudieran inclusive hacer la evaluación respecto a la electoral. Es Rubén Moreira que abre la puerta, que hace que se mueva la sociedad y que luego se montan ellos a marchar y desvirtuar un movimiento orgánico ciudadano verdaderamente. Esa es una. Sí, un bloque opositor, pero que sea oposición, no con siglas que lleguen, pero que al momento de las definiciones voten a favor de los proyectos del gobierno en turno. Estoy hablando actualmente. Movimiento Ciudadano piensa ir solo y cree que puede ganar la presidencia de la República porque estamos tejiendo con el valor de las personas y no de los logos. Sí. Podemos construir con quienes en este momento, por cierto, han sido brutalmente agraviados desde los partidos donde militan y otros que no militan en partidos pero que quieren competir y que tienen prestigio en su comunidad, porque todos hablamos de la presidencial, pero realmente la elección de 2024 es una elección brutalmente grande, es la elección más grande en la historia del país y la elección más compleja con las condiciones que se tienen que definir para seleccionar a los candidatos. Te voy a poner, son 1.874 ayuntamientos que se compiten en el 24, con los síndicos, porque hay municipios que tienen más de un síndico, y los regidores son más de 17.844 cargos a competencia, propietarios con suplentes tienen más de 35.000 cargos en competencia a nivel de territorio, a nivel de presidencias municipales, que es lo que verdaderamente le importa al ciudadano. Tienen 30 congresos locales por primera vez en la historia, solo no se compite Quintana Roo y Coahuila acaba de competir y Quintana Roo compitió en el 22, 1.080 diputados, 2.160 con su suplente. Siempre te voy a poner el suplente porque sin el suplente no puedes registrar. Sí, sí. La fórmula. Luego los 500 federales, los 128 senadores, con sus suplentes 1.256, 9 gobernaturas, 5 padrones muy grandes, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato, son 5 padrones muy grandes. Luego 2 padrones medianos, Chiapas y Tabasco, y 2 padrones pequeños, Yucatán y Morelos, más las 16 delegaciones de la Ciudad de México, más los municipios del Estado de México. ¿Por qué te pongo esto más? Porque electoralmente hablando, Gustavo Madero y Iztapalapa valen electoralmente hablando más que 6 estados de la República, Tlaxcala, Colima, Campeche, etcétera. Sí, Entonces correcto. no puede verse así de simple. Esto que te estoy comentando suma más de 39,000 candidaturas que tienen que cumplir el 50% de la constitucional de género, 6 acciones afirmativas, o sea, 5% de afrodescendientes, indígenas, discapacidad, comunidad LGTBI más, menores de 35 años, y luego tienen que cumplir los grupos de competitividad, armar ese entramado para llegar a definir quién es la punta de la pirámide, el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Es brutalmente complejo. Sí. No es así de simple como cómo van a definir a su candidato a la presidencia de la República. Sí. Eso es lo de menos. Ya. Es cómo se define todo lo demás y cómo se cumple la ley. Entonces,
creo que sí vale la pena destacar ese grado de complejidad, porque ahí yo creo que crujen mínimamente las alianzas, y no es que se rompen, ¿no? Oye, por último te quiero preguntar, Ivonne Ortega, ¿tú hacia dónde estás apuntando para el 2024? Y junto con esto, preguntarte sobre el Movimiento Ciudadano, porque recientemente hemos visto, pues vamos a decir, discrepancias, por lo menos entre algunos de sus liderazgos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, Dante Delgado. Parece que hay visiones ópticas distintas, que como hay casi que en cualquier partido y hay corrientes, etcétera. Pero tú, ¿con quién estarías? ¿Con qué corriente, déjame ponerlo así, dentro de MC, y hacia dónde vas al 24 tú? Al contrario, yo estoy con Movimiento Ciudadano, y precisamente las posturas del gobernador Alfaro de Jalisco, del gobernador Samuel de Nuevo León, que son dos estados muy importantes para el país, sí, sí, y muy importantes para Movimiento Ciudadano. Esa es la riqueza que tiene el Movimiento Ciudadano. En el Movimiento Ciudadano tenemos la pluralidad de las ideas, damos la oportunidad del debate, no ponemos la ley mordaza, cada quien dice lo que así considera. Eso se debate, tendremos consejo y coordinadora nacional mañana, ahí seguramente debatiremos muchos los temas, definiremos cuáles son los mecanismos para elegir a los candidatos, porque el proceso electoral empieza la primera semana de septiembre. ¿Qué papel juega Ivonne Ortega en este? Pues el que siempre ha jugado, el que me corresponde, fortalecer al vehículo para que cuando vayan los tripulantes de ese vehículo lleguen a buen puerto. Si ese fortalecimiento del vehículo me toca estar en el vehículo, bien. Si no me toca estar en el vehículo, no tengo ningún problema. Yo he estado compitiendo y ganando en diferentes procesos, 9 veces en 10 años. Por cierto, presionamos al diputado local, diputada federal, senadora y gobernadora, todas de competencia interna y luego constitucional, y siempre en oposición. Pero no puedes estar pensando en un cargo, porque entonces no atiendes la parte que te toca. Yo soy enlace político nacional, y entonces dejar de hacer esa tarea pues no estaría llevando, o por lo menos para mí, no estaría cumpliendo el compromiso que hice como Movimiento Ciudadano y con sus militantes. Pues va a estar muy interesante y estaremos en contacto, si nos permites, Ivonne Ortega, diputada federal de MC. Gracias y buenos días. Claro que sí, Mario. Gracias a ti, gracias al auditorio por su paciencia. Que estés muy bien. Hasta luego.